Y después, jóvenes, se saca, se hace la suma en eso. No sé si alguien tiene alguna otra duda al respecto. ¿Estamos claros? Andrea, Leonardo, ¿ustedes cómo están? ¿Revisaron sus notas en el campus? Luis Miguel y Manuel. No, lo voy a hacer hoy. Revisen, porque yo ya revisen que esté bien, que coincida, porque hoy voy a enviar las notas ya firmadas a vicerrectoría, pero necesito que todo esté cuadrado. ¿Usted, Leonardo? ¿No está Leonardo? Sí, ya. Jóvenes, eh, vamos a la última parte de este curso. Les había pedido que, debido a que he tenido unos compromisos esta semana, un poco tediosos, el día lunes no tuvimos clases, pero sin embargo está lo que es el video o los videos de los temas. ¿Quiénes estuvieron viendo los videos, jóvenes? Como les pedí el fin de semana. ¿Quiénes empezaron a ver los videos de enlaces? Levanten la mano. José Lisandro, Yair, ¿quién más? Solo ustedes dos, los demás. Lenny, Andrea, Leonardo, Manuel, Luis Miguel. Yo no terminé el primero. Pero empezó a verlos. También no es necesario que los terminen. Solo quiero ver si ya iniciaron a verlos. No hay problema. Pónganse el día los demás. Lenny, Sí, igual, ingeniero, no lo he terminado. empiecen. Miren, igual. Hoy vamos a dar una introducción de esa teoría. No es que la vamos a abandonar, jóvenes. Hoy vamos a dar una introducción de esa teoría. eh, y hoy también vamos a explicar el último avance del experimento. El video, hemos dicho el último avance. Ya no sería un avance. La parte final del experimento. ¿Están listos? Jóvenes, el primer avance costó 3 puntos oro. Sí, ingeniero. El segundo avance costó solamente 3 puntos oro. Miren la magnitud de lo que vamos. Esta última parte, chicos, voy a buscar la rúbrica. Ya voy a compartir con ustedes mi pantalla. Sílabos. Aquí está. Física. Vamos a irnos al cuadro por los cuadros. Segundo parcial. Jóvenes, otra cosa. Ya les había dicho en el grupo y se los digo aquí. Los que van a reposición o los que tengan que hacer una reposición deben, de este viernes, y deben enviarme el permiso, la autorización. Otra cosa también, jóvenes, no estoy todavía seguro si este viernes vamos a tener actividad, porque también tengo la última parte del compromiso de esta semana. Pero yo les aviso con tiempo el día de mañana, ¿de acuerdo? Voy a compartir con ustedes mi pantalla, jóvenes. Esto está en la rúbrica que ustedes ya tienen, ¿no? Ok. ¿Qué ven en sus monitores, jóvenes? El sílabo del tercer parcial. Tercer parcial. Jóvenes, vamos al proyecto experimento de entrega final, que es el último video, que este está valorado bajo una rúbrica que ya les voy a mostrar y ya se las voy a compartir allá en el campus o incluso a través del grupo para que la tengan más directa. Ese tiene un puntaje, jóvenes, en oro de 3. Olvídense de la columna en base 100, jóvenes. Olvídense de esa columna. De los 40 puntos, jóvenes, que están en disputa de este último parcial, 13 le pertenecen a ese último video. Ya les había dicho que el primer parcial tuvo 3 puntos, el segundo 3 y este tiene 13. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, No creo que quieran perder 13 puntos. Estarían arriesgando mucho si alguien decide no entregar ese video.
Lo demás, jóvenes, sigue siendo igual, asignación de la tercera prueba en línea y la asistencia y participación en foro y la entrega de tareas. Miren, eso sí, hay un aumento en el porcentaje del acumulativo que antes era 12, ahora es 24. A ver, miento, 16, ahora es 24. Y el examen también aumenta. Este examen es un poco más caro. Los anteriores valían 12, este vale 16. Para tener un total de 40 puntos oro. Miren. Ok. El último enlace del video, que lo van a hacer de la misma manera que entregaron o sea, subiéndolo a YouTube y compartiendo el enlace en un foro. La fecha máxima de entrega es el 21 de agosto. Máxima de entrega. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Vamos a la rúbrica, jóvenes. Basado en lo que ustedes ya acumularon de experiencia trabajando en eso. ¿Alguien me hizo alguna pregunta? El último video del experimento, ¿a dónde lo vamos a subir? Va a haber otro, igual que otro foro, va a ser el mismo en foros. Va a haber un foro nuevo que va a llamarse video final video final del proyecto. ¿De acuerdo, Andrea? Gracias. Usted subió el anterior también, ¿va? Sí. Es la misma temática, lo único que es un foro nuevo. ¿Qué ven en sus pantallas? Este ya se lo voy a compartir más tardecito, jóvenes. La rúbrica. La rúbrica. Yo le he valorado de 1 a 5. Miren, de 1 a 5, siendo 5 lo excelente. Son 10 ítems a cumplir, jóvenes. 10 ítems, miren. Al final, el que tenga nota perfecta debe tener 50, que equivale a los 13 puntos oro o a 100, como quieran verlo. Ahí yo tengo mi fórmula para hacer esa conversión. Veamos los ítems, jóvenes. Esperemos por primero. Funcionamiento. Va desde 1, que es lo más bajo, que es deficiente. No funcionó el experimento. Por alguna razón lo que intentaron realizar y no les funcionó. No les dio. Regular, que de repente intentó funcionar, pero de repente nada. Bueno, que estuvo funcionando, pero se paró. O no lo hicieron bien la demostración. 4, que estuvo dentro de lo aceptable, pero aún así no fue perfecto. O 5, que lo hicieron correctamente, el funcionamiento fue muy bueno, fue excelente, o sea, funcionó muy bien, lo manipularon muy bien, etcétera, jóvenes. Hay muchos experimentos, jóvenes, que nosotros hacemos y que nos dan límite de tiempo y a veces no funcionan o no arrojan los resultados que nosotros queremos. Ok, pero si el experimento está funcional, totalmente funcional, y lo llevan de manera correcta, entonces tienen excelente. ¿De acuerdo, chicos? ¿Van comprendiendo la idea de la rúbrica? Sí. Primero, que funcione. Segundo, que el proyecto o el experimento esté basado en los temas de clase. Se supone que sí está basado. Se supone que por eso hicimos tres propuestas, inspeccionamos y seleccionamos una. Si de casualidad, jóvenes, alguien me cambió su tema de clase, yo lo voy a valorar también ahí. Aquí entra ese ítem. Si me cambió sin consultar y me hizo otra cosa, aquí nomás pierde punto. ¿Están de acuerdo? Ok. Sí. ¿Vamos entendiendo, jóvenes? Sí. Muy bien. Funcionamiento y después presentación basado en temas, que sean los temas de la clase, de clases, o el experimento seleccionado. 3. Presentación de la explicación de los fundamentos físicos. Les dije, investigué un poco de teoría, aparte de la que hemos dado, o empápese más de la teoría del experimento, si es de colisiones, choques inelásticos, en qué consiste el choque inelástico, cuáles son las bases físicas, que experimento ustedes van a dar una explicación de eso. También se pueden apoyar usando presentaciones en digital o manual. Algunos han hecho su presentación en PowerPoint, una presentación corta de unas 3-4 diapositivas, explicando en el video también el proceso. Otros lo han hecho a través de alguna pizarra, otros lo han hecho a través de trifolios, de esos trifolios grandes, que son de cartón, haciendo todo ese trabajo. Pueden apoyarse en todo eso, jóvenes, para explicar los fundamentos físicos. Un poco de historia de repente, cuál es la teoría en que se basa ese experimento,
etcétera. Ahí va abonado otro de los ítems, jóvenes. ¿Ok? Aparte de la presentación, también la manipulación, permítanme, aquí, el 5. Ahí mismo van a presentar las ecuaciones que rigen ese experimento. Aparte de toda esa presentación de historia y los fundamentos físicos, ahí mismo va a la par que coloquen las ecuaciones que se basa ese experimento. Por ejemplo, colisiones, ya saben, los tipos de choque, un momentum lineal, el momentum antes del choque y el momentum después del choque, por ejemplo. En el caso de el proyectiles, por ejemplo, en la catapulta tenemos lo que son las ecuaciones de movimiento en dos dimensiones. Ok, y si hay cálculos, porque algunos posiblemente van a tomar algún cálculo, van a hacer toman alguna distancia, por ejemplo, el caso del movimiento rectilíneo, trabajan con algún metro y el cronómetro, jóvenes, también deben apoyar esos cálculos que hicieron y mostrarlos. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo sí tengo que ir apuntando los datos que me va dando, todo eso lo tengo que mostrarlo, Sí, los resultados que claro, me claro, dio. por eso tiene usted tiempo. Si usted se fija, desde aquí al 21, hay casi un mes como para que usted haga todos esos cálculos, usted va a mostrar estos valores y debe mostrar cómo funciona su experimento. ¿Cuál es su experimento? Fricción. Fricción. Por Sí, ejemplo, usted ya sabe, ya se empapó de cómo hacer esos cálculos seguramente. sí, Usted debe probarlo y debe mostrar qué es lo que hace y qué cálculos le fueron dando. Y basado en eso, dar una explicación de qué significa. Ok, es como que usted me va a vender un producto, me lo tiene que vender bien, ¿de acuerdo? Para sí, que yo se lo compre. Ok, ahí por eso les decía, el ítem 3 y el ítem 5 están ligados. Porque lógico, si yo estoy presentando los fundamentos físicos del experimento, también puedo presentar las ecuaciones y mismo ver los cálculos realizados. Un solo conjunto. Fíjense que todo esto está unido, jóvenes. Realmente todo esto está ligado, no es que está diferente. Si yo estoy haciéndolo funcionar, lo estoy explicando. Si es un tema basado en clase, ahí está directo. A la vez que lo hago funcionar y lo explico las bases físicas, explico las ecuaciones y explico cuáles son los resultados del experimento, si hay resultados que en algunos los tienen. 4. Manipulación del proyecto por parte del expositor. Miren, sigue ligado, miren. Que también manipulan su experimento, que tanto estudiaron, que tanto se empaparon, que también lo comprendieron. Para eso, jóvenes, tienen que haberse sentado y haberlo revisado y haberlo hecho algunas veces antes de presentar el video. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Jóvenes. sí, Ítem 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, ahí está. Funcionamiento, presentación basado en temas, explicación de fundamentos físicos unido a la explicación de las ecuaciones que rigen el experimento y cálculos y cómo manipulan ustedes el experimento al momento de que están presentando eso. Mencionar las partes de su experimento, obviamente va ligado también al momento que estén presentando el funcionamiento. Al final van a decir qué aplicaciones reales tiene el experimento, por ejemplo, en el caso de la catapulta proyectiles, en el caso de la fricción para cuando uno mueve objetos en superficies un poco más rugosas, ver cuánto desliza o no, por ejemplo, o sea, aplica en pistas de qué, vaya en pistas de patinaje, en pistas de algunos de carros, de vehículos, etcétera. A cada rato aplicamos fricción nosotros. 8 jóvenes, este me gusta bastante, es de estética. La visualización del experimento. Esto se refiere a qué tan vistoso y estéticamente factible se ve el mismo. Joven. Traten de hacerlo no solamente que quede funcional, jóvenes, también que se vea bonito. ¿De acuerdo, chicos? Bien hecho. ¿Sí, jóvenes? sí, Ok. El ítem 9 está ligado a todo lo demás, jóvenes, porque habla de cuál fue su desenvolvimiento durante la presentación del experimento en su video. Qué tan firmes estuvieron. Qué tan seguros. Está ligado al ítem 4. Y el 9, jóvenes, como ya se dieron cuenta, todo deben aparecer en el video sí o sí, si no quieren perder ese ítem. Pero antes, jóvenes, en los anteriores, no les hablé nada de cómo tenían que estar vestidos ni nada de eso. ¿Están de acuerdo?
Jóvenes. Hola, ¿me escuchan? Sí. Los demás solo escucho hablar a uno. ¿Dónde están los demás? Sí, Muy bien. Un vestuario adecuado durante su presentación. Deberá salir al menos al momento de la presentación general del proyecto. Por lo menos deben salir al momento que presenten su proyecto, como así como lo hicieron ahorita, que se presentaron. Y después, si quieren, ya no salen, pero explican todo el proceso. Si quieren salir todo el video, excelente. Ahí se puede poner una camarita al fondo. Pero deben, jóvenes, estar bien vestidos, bien peinados, peinadas. Como que ustedes van a presentarle a un grupo, jóvenes, de personas, un proyecto. No se van a ir así, algunos, los varones, en el caso de gorra o calzoneta de repente, o una camisa no tan formal. Tampoco les pido que anden de saco los varones ni nada, ¿verdad? En el caso de las chicas es mucho más sencillo, porque su vestimenta adecuada puede ir desde un vestido muy interesante hasta ropa incluso más ejecutiva. Las mujeres saben hacer eso mejor que nosotros los varones. ¿De acuerdo, chicas? Lenny, Andrea. sí, ingeniero. De acuerdo. Ok. A nosotros más bien nos viste. Bueno, ok. ¿Entienden, jóvenes, los 10 ítems? Todos están ligados, jóvenes. Créanme que este video, con esos ítems así está, jóvenes, no les debe durar más de 3 a 5 minutos, fíjense. Cumplir esto no dura más de 3, está entre 3 y 5 minutos por máximo. Arriba de 5 minutos creo que ya sería muy redundante. Pero ojo, aquí también viene algo importante. Cómo ustedes controlen su video, cómo ustedes lo editen. Esto ya es parte de su propia idea. ¿Ok? El tiempo, jóvenes, corre por su cuenta, pero no espero videos arriba de 10 minutos, jóvenes. Sería demasiado. ¿De acuerdo, chicos? ¿Chicas? De acuerdo. Muy bien. Les voy a hacer llegar esta rúbrica, jóvenes, más tarde ahí al grupo y a la tercera unidad. También la guía de problemas, jóvenes, de esta tercera unidad. Ok, no sé si tienen alguna consulta antes de comenzar la parte de la clase del día de hoy. Por cierto, ¿cuándo tenemos el otro examen? Voy a aprovechar la rúbrica, jóvenes. Vamos a ver cómo estamos con las semanas. En teoría, jóvenes, este viernes 30 es, ¿verdad? 1/29, así es, ¿verdad, chicos? Este viernes 29, jóvenes, se supone que hay examen de reposición. De ahí nosotros tenemos otro examen, jóvenes. Ya les voy a decir. Tenemos la otra semana que tenemos 6 horas. La semana del 8 al 13 tenemos otras 6 horas. Son 12 y se asignan estas. Y otras 6 horas del 15 al 18, del 15 al 20. Son 18 que tenemos suficiente tiempo para abordar todos los temas, jóvenes. Y la semana del 22 al 27, que el 22 de agosto, creo que es día lunes, ¿verdad, jóvenes? Sí. Es el día lunes que tenemos el examen. Y tenemos cerca más o menos de 18 horas para abordar todo esto. O sea, estamos a tiempo. Incluyendo, si quitamos incluso las horas de esta semana, de las otras 2 horas más las de hoy, pues estamos con buen tiempo. Muy bien, jóvenes, sí, 22 de agosto creo que es día lunes. Y es el último examen. Ok, chicos, hoy sí, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Están todos bien con la rúbrica? ¿Estamos bien con la idea, con la fecha de la entrega del video final? ¿Todo claro? Todo claro. Muy bien. Ingeniero, ¿verdad que este parcial en la guía de ejercicios se entrega el viernes 19? Sí, esta vez esa entrega el viernes 19. Porque el examen es el lunes. Pero fíjense que podemos hacer que se entregue el domingo 21, fíjense. Podría ser.
¿De acuerdo? Sí, está bien. Ahí vamos a decirlo después. Jóvenes, entremos a hablar un poquito de la teoría de esta nueva unidad. Jóvenes, ya vimos cuerpos que se mueven de manera lineal, por así decirlo, movimientos rectilíneos. Hablamos de energía, hablamos de energía potencial gravitacional, potencial elástica, hablamos de energía en movimiento, de energía cinética y todo eso. Planteamos las leyes de Newton, jóvenes, que varían de acuerdo a la dinámica, que hablan de la sumatoria de fuerzas igual a un producto de masa por aceleración, la segunda ley de Newton. La tercera, la primera, que es la ley de inercia, que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero, que un objeto puede estar en movimiento a velocidad constante, pero la fuerza neta es igual a cero, entre otras cosas. Pero hay otro movimiento, jóvenes, muy común, que son los movimientos rotacionales. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo. Aquí nos muestran algo, jóvenes, de una figura que nosotros conocemos muy bien en la actualidad. Miren, las famosas eólicas o ventiladores eólicos, ¿no? Como quieran verlos ustedes, que son un conjunto de 3 aspas, jóvenes, cuerpos rígidos, se le llama cuerpos rígidos o cuerpos sólidos, que empiezan a girar, miren. ¿Ok? Ellos no se trasladan, jóvenes, en sí. Por lo menos desde el punto de vista de toda la estructura, no es que está trasladando, simplemente están teniendo movimientos, jóvenes, circular. Pero cada una de estas aspas, jóvenes, la podemos ver que está conformada por partículas, todo el conjunto, y cada partícula pues tiene un movimiento, tiene una posición diferente a lo largo, jóvenes, del movimiento rotacional que tiene el cuerpo. Y no solamente este tipo de sistemas vemos rotar, de hecho, jóvenes, aquí es lo que nace, lo que se conoce como movimiento de torsión o torca. Algo que va muy ligado, jóvenes, a la idea del trabajo. Habíamos definido el trabajo, jóvenes, anteriormente como el producto de la fuerza por el desplazamiento que tenía, jóvenes, el objeto. Si un objeto se desplazaba aplicándole una fuerza, automáticamente pensábamos en trabajo. ¿De acuerdo, chicos? Trabajo, cuyas unidades son joules. De alguna manera, jóvenes, el movimiento rotacional está ligado a una fuerza y a un movimiento, jóvenes. Bueno, no a un movimiento, ni a no a un desplazamiento, sino a un brazo que también tiene unidades de distancia. Pero eso es un brazo de torsión o un brazo de momento. Lo que provoca que el objeto, jóvenes, esté rotando. Ahora, hay objetos que pueden tener los dos movimientos, pueden estarse trasladando y pueden estar rotando. Menciónenme, jóvenes, algún sistema que se traslade y que a la vez vaya rotando. Un objeto, jóvenes, así o alguna cosa así que se esté trasladando y que a la vez que se trae también esté rotando o girando. Una llanta. ¿Una llanta? Una llanta de un vehículo o de cualquier tipo de transporte. Mire, cuando se empieza a mover se traslada y va rotando. ¿Otros, jóvenes? Una pelota. Bueno, si tiene una pelota así, que es algo más volumétrico, también podría hacerlo, ¿no? Si la moviera desde ese punto de vista, muy parecido a la llanta. Hay algo, jóvenes, también que se traslada y rota. Vivimos en él. La Tierra. El planeta, correcto. La Tierra. La Tierra tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol y a la vez va haciendo rotación, jóvenes, sobre su propio eje, ¿de acuerdo? En dinámica van a empaparse un poco más de eso los que llevan dinámica. Muy bien, joven. Ya hablando un poco más de los cuerpos rígidos, ya habíamos analizado, por ejemplo, en el caso del movimiento lineal, que había una velocidad lineal, una aceleración lineal, miren, y una posición X lineal, o Y o Z, dependiendo en qué dimensión estemos. Aquí trabajamos en una dimensión. En el caso de la velocidad, jóvenes, o el movimiento angular, hablamos de velocidad y aceleración angulares. Generalmente la velocidad angular, jóvenes, se representa con una letra griega omega. No es W, jóvenes, sino que omega. Y la aceleración, jóvenes, con la letra griega alfa. Miren. Ahora, lo interesante, jóvenes, es que el movimiento es circular.
Cuando yo completo una vuelta, cuando se da una vuelta completa de cualquier cuerpo o cualquier partícula que pertenezca al cuerpo, ¿cuánto es eso en grados, jóvenes? 160. 360 grados. Que eso equivale, jóvenes, a una revolución que uno le llama, una revolución, nada más, no una revolución por minuto, esa es otra cosa. O en radianes, 2pi radianes. Miren, jóvenes, esto va a ser útil para nosotros. Cuando un sistema completa una vuelta, jóvenes, se dice que es un viaje redondo, ha completado un ciclo, tiene varios sinónimos, jóvenes. Ha completado un ciclo, ha hecho las vibraciones completas, etcétera, o tiene 2pi radianes o una revolución completa. Muy bien. En este caso, lo que se analiza, jóvenes, por ejemplo, es esta partícula, miren. Ahora, si ustedes se fijan, el origen O de la figura y el punto P que pertenece a la misma flecha, jóvenes, un cuerpo sólido, cuando este empieza a moverse, es como las agujas de reloj, miren. Imaginémonos las agujas de reloj que son sólidas, son cuerpos rígidos, que tienen un movimiento circular, un movimiento giratorio. Si se desplazan de una posición que podemos llamar, jóvenes, a 0 grados, y luego está en otro tiempo, se ha movido angularmente, miren, una distancia teta, ok, lo ha hecho a una velocidad omega, una velocidad angular. Ahí, jóvenes, ya tenemos lo que es teta. Que teta, jóvenes, es la posición angular. Miren, posición angular. Para fines de cálculos, siempre debe estar en radianes. Puede estar en grados y en revoluciones, como le he dicho, pero para nosotros debe estar siempre en radianes. Para hacer cálculos. Cuidadito y me hacen cálculos en grados. Mejor siempre debe estar en radianes, o casi siempre. Igual que sus calculadoras. ¿Ok? Entonces, jóvenes, se mueve una distancia teta. Y ahí yo puedo calcular diferentes cosas. Cuál, por ejemplo, ha sido la velocidad angular que lleva en ese momento. Cuál es su aceleración angular, etcétera. Y si el movimiento es con velocidad constante, pues aparecen las ecuaciones de la cinemática. Ok, quiero que veamos un recordatorio. ¿Por qué un recordatorio? Porque esto que vamos a ver ahora, jóvenes, se vio en algún curso de matemática. Seguramente en geometría. Geometría o geometría, sí, correcto. Jóvenes, ¿se acuerdan ustedes del segmento o la sección de segmento circular? ¿Sí o no? Sí. Que lo representamos con una letra S. Y decíamos, bueno, esta es la sección de segmento circular S, que generalmente, jóvenes, la representamos en unidades de longitud, no unidades de ángulo, de longitud. Y decíamos, jóvenes, que teníamos el punto origen y el radio hacia cualquiera de los extremos, miren, y el ángulo de referencia. Decíamos que la sección de segmento circular S era igual al producto del radio por teta, como aquí lo ponemos, miren. R por teta, o que teta era igual a S entre R. Muy interesante. Jóvenes, ¿se han fijado ustedes que si yo digo que estos son 20 grados, sigue siendo 20 grados aquí, y verdad que se va haciendo cada vez más grande esta especie de cono, ¿sí o no, jóvenes? Sí. Pero el ángulo de todas estas partes no cambia, ¿o sí cambia? No. El ángulo no cambia, pero ¿qué es lo que se va cambiando? A ver. El ángulo permanece constante, sigue siendo 20. Pero ¿qué va cambiando? Si yo quiero calcular aquí, jóvenes, este S, este es un S1. Pero ese S1 va a estar ligado ¿a quién? A la distancia del punto origen hasta SS, a un radio 1. El ángulo sigue siendo 20. Ah, pero digo, no, yo quiero saber este. Jóvenes, este S2 es igual que el S1, ¿sí o no? La sección de segmento circular S2 es igual que la sección de segmento circular S1. Yo creo que no. No, no es igual, es más grande. Si yo la mido es más grande. Obviamente también el radio, miren, que rige desde el origen ahí, es cambiado R2. Pero el ángulo, jóvenes, de este S2 con R2 es el mismo o ha cambiado. El ángulo
repita la pregunta que no la escuché, Les por favor. preguntaba si el ángulo ahora de esta sección S2 con R2 es el mismo 20 grados o ha cambiado. Acá un ejemplo es 20 grados aquí, puede ser cualquier grado. El ángulo sigue Yo creo que cambiando. Jóvenes, bien. el ángulo se mantiene. Miren, y uno dice, bueno, ¿qué pasa? No, eso depende de S y de R. Θ puede permanecer constante, pero R y S puede cambiar. Ahora le voy a cambiar la pregunta, jóvenes. Si yo tengo un cuerpo sólido, miren que está rotando como la aguja de un reloj, de esta forma, velocidad angular, será, jóvenes, que esta partícula, vamos a suponer que aquí está una partícula y aquí hay otra partícula en el mismo objeto, jóvenes. En el mismo objeto ahí están, el mismo objeto, jóvenes, ambos se mueven a la misma velocidad angular omega porque es el mismo objeto, pero he localizado puntos diferentes dentro del objeto con respecto al origen. Miren. Este es un punto 1 y este es un punto 2. Cada vez que ellos se mueven a la misma velocidad angular omega, la velocidad, jóvenes, no cambia. La angular, ojo, la angular. El ángulo, jóvenes, que van a tener ambos va a ser el mismo, ¿sí o no? Sí, Pero si yo quiero encontrar, jóvenes, la sección de segmento circular a cada punto, o el radio, ¿verdad que se cambia? Para cada punto, a pesar de pertenecer al mismo cuerpo. ¿Sí, jóvenes? Por esto acabamos de ver, miren. ¿Se dan cuenta? ¿Me van siguiendo, muchachos? sí, genial. ¿Los demás? Sí, amigo. Ojo, no se preocupen, jóvenes. Ya vamos a revisar bien a detalle esto. Ya van a entender a qué me refiero con esto. Realmente, jóvenes, cada punto, si yo quiero encontrar la velocidad lineal, esa es otra cosa, sobre cada punto en cualquier instante del movimiento circular, me voy a dar cuenta de algo importante, jóvenes, que esa velocidad no es constante, la velocidad lineal. Omega, la angular, sí es constante para todos los puntos. Todos los puntos del cuerpo se mueven, pueden moverse o se mueven a la misma velocidad angular, pero no tienen la misma velocidad lineal, porque la velocidad esta lineal, jóvenes, depende de R. Aparte de depender de omega, pero si es constante omega, velocidad debería ser constante, pero dependen de R. Y acabamos de hablar, jóvenes, que cada punto dentro del cuerpo tiene diferente posición de R con respecto al punto origen. Y eso varía. Bueno, me guardan esta ecuación, jóvenes, de S igual a R por θ, y me guardan esta ¿cómo se llama? Vaya, esta relación para hacer conversiones. Un pi radian, jóvenes, equivale a 360 grados. Quiero que lo manejen mejor así, jóvenes. De la siguiente manera. 2 pi radianes equivale a 360 grados. Así quiero que lo manejen mejor. O si no, que pi, solamente pi radian, es igual a 180 grados. Y esto es una revolución, miren. Esto sería media revolución, fíjense. Quiero que lo manejemos de esta manera. Olvídense de esta. Manejémoslo de esta manera. ¿De acuerdo, chicos? ¿Lo tienen? 2 pi radianes 360 grados o una revolución. ¿Sí? O que un pi radian es igual a 180 grados, media revolución. ¿De acuerdo? Sí, Muy bien. Muy bien. Disculpe, ingeniero, ¿qué significa la S? La S es una distancia que hace referencia a la sección de segmento circular, le llaman. Sección de segmento circular. Eso significa S. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora sí metámonos, jóvenes, ya
a algo muy directo. Veamos la velocidad angular. Allá en nuestro primer parcial, en el capítulo 2, vimos la velocidad lineal. De alguna manera, jóvenes, esta idea sigue siendo similar. Ahora, si nosotros queremos, jóvenes, saber, bueno, en la velocidad lineal, jóvenes, bueno, parámetros lineales hablábamos de X y aquí vamos a hablar de teta. Solo para hacer una referencia más o menos similar de a qué nos referimos. Cuando hablamos de velocidad en X, aquí vamos a hablar de omega. En X vamos a decir también. No, en Z, omega es en Z aquí. Y cuando hablamos de aceleración, jóvenes, aquí vamos a hablar de alfa, miren. Por dar una idea de cuáles son las equivalencias o las respectivas similitudes entre una y otra. La velocidad angular, jóvenes, como decíamos nosotros, se da cuando tenemos un movimiento de rotación de un cuerpo rígido en términos de razón del cambio de teta. Miren cómo varía con respecto a teta, su posición angular. Miren, es a ir variando en el tiempo, mira, a medida que vayamos avanzando. En este caso, jóvenes, definimos la velocidad angular media, y seguimos hablando con la palabra media, como omega media con respecto a z. Jóvenes, ¿por qué z? ¿Por qué no x o y? Resulta el caso, jóvenes, cuando nosotros tenemos un movimiento circular, la velocidad angular que se da en ese momento, jóvenes, está con respecto a un eje que es perpendicular al plano, que puede ser que esté entrando o saliendo como de su pantalla, vamos a suponer. Y ese movimiento se da a través de la regla de la mano derecha. ¿Ok? Si nosotros cerramos nuestra mano, jóvenes, o queremos cerrar el puño con el pulgar siempre indicando hacia arriba, el pulgar nos va a indicar, jóvenes, cuál es la dirección de esa velocidad angular omega. ¿Ok? Si por ejemplo pongan su mano, jóvenes, de frente a la pantalla y cierren sus primeros 4 dedos, dejando el dedo pulgar siempre estirado. Eso es, jóvenes, la idea de la mano derecha. Ahí después me voy a mandar un video con respecto a eso. Bueno, decimos entonces, jóvenes, que la velocidad angular media es igual a lo que es el cambio de la posición angular, que sería un delta de t también, entre una variación en el tiempo, delta de t. Eso sería teta 2 menos teta 1, posición angular final menos posición angular inicial, entre t2 menos t1, ¿de acuerdo? Jóvenes. Muy parecido cuando decíamos velocidad media. ¿Se acuerdan velocidad media? Allá en la primera unidad que decíamos que velocidad media es igual a x2 menos x1 entre t2, perdón, menos t1. Aquí, jóvenes, en vez de usar x, estamos usando la posición angular teta. Entonces tenemos nuestra primera representación, jóvenes, de velocidad media. Aquí está el ejemplo que mirábamos nosotros. Miren, por ejemplo, si nosotros tenemos una rueda en el aire sin que se traslade, es un movimiento de rotación puro. Miren, el intervalo, jóvenes, del ángulo teta, vamos, jóvenes, de aquí del delta teta de una posición T1 a una posición T2. Y delta teta sería teta 2 menos teta 1, como acabamos nosotros. Aquí está la definición, jóvenes, para la velocidad instantánea. Ya habíamos dicho, jóvenes, que la velocidad media angular, voy a poner solamente W media z, es igual al cambio de teta entre el cambio del tiempo. Teta 2 menos teta 1 entre t2 menos t1. Si yo quiero, pero eso, jóvenes, es un promedio. Esto viene siendo un promedio de la velocidad angular de todo un movimiento angular. Pero si yo quiero la velocidad angular, jóvenes, en cualquier punto de la trayectoria, que se conoce como velocidad instantánea, miren, velocidad angular instantánea, que ahora va a ser omega z en vez de omega media, va a ser evaluada en el límite de la velocidad angular media. Cuando yo evalúo eso en el límite, cuando el delta t tiende a 0, jóvenes, se escribe entonces de forma infinitesimal. Y decimos que omega z es igual a la derivada de teta con respecto al tiempo. Miren. Igual que decíamos que la velocidad era igual a la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Se acuerdan? ¿Chicos? ¿O no se acuerdan?
¿De acuerdo? Sí. Muy bien. En este caso estos son similares, jóvenes. Vamos a estudiar ecuaciones similares. Entonces tenemos esta parte de aquí, jóvenes, definida. Me guardan esa ecuación, jóvenes. La definición de la velocidad angular. ¿Van copiando esas ecuaciones, chicos? Sí. ¿Los demás? ¿No los escucho los demás? Cuando hablamos de velocidad Sí. angular, ¿perdón? Sí. Cuando hablamos de velocidades angulares, jóvenes, ya vimos nosotros que está la diferencia de teta entre el cambio del tiempo. Bueno, o d de teta o el diferencial de teta entre el diferencial de tiempo. Las unidades de teta, jóvenes, dijimos que íbamos a trabajar en radianes, de manera muy general. Y el tiempo lo seguimos trabajando en segundos, radianes sobre segundo. En muchas ocasiones teta, jóvenes, también se puede trabajar en revoluciones, como habíamos dicho, o en grados. Pero es raro decir revoluciones por segundo. Pero bueno, no es tan raro, sí se puede. Lo raro sería más grados sobre segundo. Eso sería más raro. Es mejor trabajar en radianes o revoluciones. Y aquí nos dicen, jóvenes, que una revolución por segundo es igual, me lo notan ahí, jóvenes, a 2 pi radianes por segundo. Esto de revoluciones, jóvenes, es más factible verlo por minuto. Y eso sale bastante, jóvenes, o lo vemos bastante, jóvenes, en los medidores de velocidad de los vehículos. Un RPM, miren, una revolución por minuto, eso significa RPM, ¿no? Revolución sobre minuto. Una revolución sobre minuto, jóvenes, o una RPM, es igual a 2 pi sobre 60 radianes por segundo. Son conversiones, jóvenes. Quiero que me anoten estas conversiones, que me las tengan ahí guardaditas. En ocasiones vamos a pasar de revoluciones por minuto a revoluciones por segundo o a radianes por segundo. ¿De acuerdo? ¿Las tienen, jóvenes? ¿Las copiaron, jóvenes? Sí. Bueno. Van haciendo una tablita, jóvenes, de esas cosas. Ya definimos omega, o sea, velocidad media angular y velocidad media instantánea. Les mencionaba, jóvenes, la regla de la mano derecha. Lo que les decía, si nosotros colocamos nuestros dedos y los cerramos de esta manera, siempre dejando el pulgar extendido, podemos saber la dirección, jóvenes, que tiene la velocidad angular. Por ejemplo, si este engranaje se mueve de esta manera, nosotros cerramos el puño de esa manera, el dedo pulgar apunta hacia arriba. Si ahora gira en grado contrario, jóvenes, lo cerramos de esta manera y el dedo hacia abajo. Aquí aparecen dos términos nuevos, jóvenes, que se llama sentido horario, haciendo referencia a las agujas de reloj, y sentido antihorario. ¿No han escuchado, jóvenes? Sí. Y vamos a decir, jóvenes, que si hay un movimiento en el sentido horario, o sea, a favor de las manecillas del reloj, lo vamos a tomar por convención, solo por convención, jóvenes. No es que es una ley, pero por convención y con fin general de signo negativo, no se les olvide. Sin embargo, si esto se mueve al revés, en sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj, si el movimiento es en contra de las manecillas del reloj, vamos a tomarlo de signo positivo. ¿De acuerdo, chicos? Acópenme esto. Sentido horario, signo negativo, sentido antihorario, signo positivo. ¿De acuerdo? Eso se hace referencia porque hacia dónde apunta omega. Pero realmente, chicos, no es como que hay una ley. Que, o sea, pues, si alguien lo define al revés, pues está bien, siempre y cuando lo dé expresado. Pero eso ocurre. Bueno. ¿Me escuchan bien, muchachos? ¿Me van siguiendo? Sí, ingeniero. De igual manera podemos hablar de la aceleración angular. Miren, igualito. Así como hablábamos, jóvenes, de que la derivada, al derivar la velocidad con respecto al tiempo nos daba la aceleración, resulta que si nosotros derivamos la velocidad angular con respecto al tiempo,
obtenemos alfa. Ahora, vamos a partir primero de la aceleración media. La aceleración media, jóvenes, se define como la diferencia de las velocidades entre el cambio en el tiempo. Muy similar como definíamos también la aceleración media. Aquí, jóvenes, entonces, alfa media con respecto a z es igual al cambio de las velocidades angulares, velocidad angular 2 menos velocidad angular 1, entre el intervalo de tiempo que es t2 menos t1, que generalmente solamente es t. Guárdenme entonces, jóvenes, esta expresión para velocidad, para aceleración angular media. Y si nosotros queremos encontrar la velocidad angular, jóvenes, perdón, la aceleración angular en un punto determinado. ¿Entre qué dijo, ingeniero? Entre el tiempo, entre el cambio del tiempo. Ok. T2 menos T1. Aquí está. Si queremos, jóvenes, encontrar la velocidad en un instante dado, lo que hacemos es el límite en delta t, miren, y decimos entonces que alfa instantánea es igual a la derivada, ahí está lo que habíamos dicho aquí, miren, a la derivada de omega con respecto a z, o de omega de z, con respecto al tiempo, miren, d de t. Y me guardan esta expresión, jóvenes, esas dos. Ahora, no solamente la ventaja que tenemos, bueno, ventaja o desventaja, es que omega, que alfa, se puede escribir también, jóvenes, de otra manera, a través como de la segunda derivada de teta con respecto al tiempo. Si de hecho, jóvenes, si omega es la derivada de teta con respecto al tiempo, y si yo vuelvo a derivar omega, si yo derivo ahora omega con respecto al tiempo y obtengo alfa, eso significa, jóvenes, que yo derivé dos veces, miren, teta con respecto al tiempo. Al derivar dos veces teta con respecto al tiempo, obtengo también alfa. Guarden estas ecuaciones, jóvenes. Miren, las vamos a usar solamente de manera general, para entender un poco la derivada. Me imagino que no todos han llevado cálculo. ¿Alguien ya llevó cálculo, jóvenes? ¿Dice cálculo? ¿O alguien no ha llevado cálculo, mejor dicho? ¿O todos ya llevaron cálculo? ¿Jóvenes? Yo estoy llevando cálculo 2. Algunos lo están llevando, está llevando el 2. ¿Va a llevar el 1? Yo, ingeniero. ¿Usted no? ¿Usted qué? ¿Lo está llevando o no lo ha llevado? Sí, el cálculo 1. Ok, ¿los demás? También. Muy bien. Entonces ya están familiarizados con la idea de la derivada, ¿sí? Algo. Esto es derivar, jóvenes. Si yo derivo la posición angular con respecto al tiempo, obtengo velocidad angular. Si yo derivo la velocidad angular con respecto al tiempo, obtengo aceleración angular. Ok, lo mismo que hacíamos anteriormente. No se preocupen, vamos a hacer un par de ejercicios para entender un poco esa idea, pero no nos vamos a enfrascar tanto en ella. Nos va a interesar, jóvenes, más un caso particular cuando tenemos aceleración y velocidad angular constante. Vamos a hablar, aceleración angular constante. Aquí, jóvenes, nos muestran lo que es la aceleración. Igual, angular para un vector sigue siendo, jóvenes, regida de alguna manera por la mano derecha, con mucho cuidado, jóvenes, porque la aceleración angular, por ejemplo, aquí miren, ve, alfa y omega en la misma dirección, la rotación se acelera, pero si alfa y omega van en dirección contraria, la rotación se frena. O sea, cuando estamos viendo un objeto, jóvenes, que está rotando y cada vez rota más rápido, quiere decir que está acelerando. Pero si un objeto, jóvenes, empieza a frenar su rotación, quiere decir que está desacelerando. ¿De acuerdo, chicos? Entonces van en dirección contraria a esos dos. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí. Muy bien. Como les había dicho, vamos a estudiar más, vamos a enfrascarnos más en el caso particular que qué sucede cuando la aceleración angular es constante. Eso se parece, jóvenes, mejor dicho, hace la referencia a las 4 ecuaciones de la cinemática. ¿Miren? ¿Se acuerdan? Que decíamos que velocidad final en X era igual a velocidad inicial en X más aceleración por tiempo. ¿Se acuerdan, jóvenes? La vimos en la primera unidad. Después decíamos que X menos X sub 0 era igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y decíamos que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia o por la diferencia de X menos X sub 0. Y la 4 era que la X menos X sub 0 era igual a la suma de las velocidades
inicial y final entre 2 multiplicadas por el tiempo. Esas ecuaciones, jóvenes, siguen siendo de alguna manera similares o válidas para la rotación angular. Y aquí las vemos, jóvenes. No voy a explicar la deducción porque eso está en el video. Y también son similares a las que vimos en la primera unidad. Quiero que vean esa parte. Lo que voy a presentar, jóvenes, es directamente las 4 ecuaciones. Aquí tenemos la primera. Cópienla. Decimos que la velocidad angular final, la angular final es igual a la velocidad inicial angular más la aceleración angular por el tiempo. ¿La tienen, jóvenes? ¿Van copiándolas? ¿Sí? Yo las estoy copiando. Copienlas. Jóvenes, quiero que vayan haciendo un cuadrito. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Un cuadro de tablas, ¿se refiere? Sí, vayan haciendo un cuadro De fórmulas. de fórmulas. Sí, sí. Aquí tenemos las dos, jóvenes. Esta, aquí está, miren. Copienla. Bueno, deciden que esta es la 4 más bien. Esta es la 4, chicos. La referencia es que esta es la 4. Que teta menos teta sub 0, que son, ojo, esto está en radianes, son angulares, es igual a un medio de omega de la suma de las velocidades angulares por el tiempo, miren. La 2 realmente es esta, miren. Esta que está acá. Cópienla. Copien en ese orden que voy dando. 2, esa. Teta es igual, o teta menos teta sub 0, como quieran ponerle, es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio del alfa por el tiempo al cuadrado. ¿Las tienen? Si podemos tener el viernes una hora de clase, lo vamos a hacer para hacer un par de ejercicios. Si no, jóvenes, va a ser en la otra semana que vamos a retomar de lleno todas las actividades. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y la otra, jóvenes, falta una. La 3 aquí está. Miren. Que omega al cuadrado es igual a omega inicial más 2 veces alfa por la diferencia angular o de los ángulos teta menos teta sub 0. Recuerden que aquí vamos a trabajar el ángulo en radianes. ¿Ok? ¿De acuerdo, chicos? Y fíjense que aquí está la tabla de comparaciones. ¿La ven, chicos? Aquí están comparando, jóvenes, cómo es similar la idea del movimiento lineal como el movimiento angular. ¿Lo ven, chicos? ¿La ven, jóvenes? Sí, ingeniero. Ahí está, miren, ahí está el resumen básicamente de eso. Bueno, jóvenes, eso es la relación con el movimiento circular. Ahora, ya vamos a meternos a otro algo más, jóvenes, que es la dinámica rotacional. De hecho, hay una relación entre la cinemática lineal y la angular, como la acabamos de ver, jóvenes, directamente. Y esto nos lleva, jóvenes, a encontrar una relación. Lo que les decía, S es igual a R por teta, ya lo había quedado claro, la sección de segmento circular. Pero fíjense que cada punto que yo tome, jóvenes, de cualquier, miren, partícula, por así decirlo, dentro de la figura, que es esta que está aquí, jóvenes, dentro del cuerpo que está rotando, cada punto tiene una velocidad, jóvenes, tangencial, que es una velocidad lineal.
Ok, aquí se hace la relación, jóvenes, y al final se determina que la velocidad tangencial o la velocidad lineal que hay en cada punto se puede escribir como R por omega. Jóvenes, escriban esta relación. Es la relación entre la rapidez lineal y la angular. Miren cómo se relaciona una rapidez lineal, como la que vimos en el capítulo 2, y la relación y la velocidad angular, jóvenes, que es la que estamos viendo nosotros ahora. Y una relación a través de R, jóvenes, lo que significa que R, el radio, juega un papel importante para definir la velocidad lineal. Copien esa ecuación. ¿La tienen, chicos? Espérame. Vaya. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Lo siento. ¿Me escuchan, jóvenes? sí, Sí, le escucho. Muy bien. Bien, ingeniero. Me notaron esa relación, miren. Es la velocidad, el producto de R por omega. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Esto, jóvenes, se da porque, como les decía, cada vez que un cuerpo rota, no importa el punto, siempre hay una velocidad, jóvenes, tangencial. Es como cuando ustedes están girando, jóvenes, imaginen que están girando unas llaves o una cuerda o un lazo que está unido a algo en un extremo que tiene un peso considerable. Si nosotros empezamos a rotarlo, este empieza a girar. ¿Han jugado algo así, jóvenes? Con objetos largos y empiezan a girarlo y empieza a rotar. ¿Lo han hecho con algún tipo de objeto, jóvenes? Un juego de llaves, no sé, algo así. Sí. Una cadena. ¿Lo han hecho? ¿Qué pasa si a ustedes se les suelte la mano? ¿Verdad que cuando ven el aire, este no va a ir girando en el aire? Cuando aunque estén haciendo, cuando ustedes hacen el movimiento rotacional y se les suelta, no va girando. ¿Cómo va, jóvenes? ¿Cómo sale una vez que se suelta? En forma lineal. Va a quedar lineal disparado, como que fuera una línea, ¿no? ¿Para qué dirección? No sabemos, pero sale en forma lineal. Es por la velocidad tangencial del sistema. Muy bien, muy bien. De igual manera, jóvenes, también tenemos la aceleración. Pero la aceleración tiene dos componentes. Una tangencial, jóvenes, y una radial. La aceleración tangencial, quiero que la copien ahí, jóvenes. Se define la tangencial, o sea, esta que va aquí, a la par de la velocidad tangencial, como el producto del radio por alfa, miren, R por alfa. Pero fíjense, como les decía, la aceleración tiene dos componentes para poder encontrar. Una tangencial y una radial. Ambas, jóvenes, son perpendiculares. Y ambas se pueden, jóvenes, unir solamente a través de Pitágoras. La radial, jóvenes, o centrípeta, que es la más conocida cuando un objeto se mueve, es esta, miren. La aceleración tangencial ya dijimos que era el producto de R por alfa. Y la aceleración normal o radial o centrípeta de ese mismo objeto es omega cuadrado por el radio. ¿Las tienen, jóvenes? ¿Las tienen? Chicos, ¿las copiaron? Ingeniero, copiamos las que usted pone como un cuadrito o esas de arriba. ¿Cómo así? ¿Esas que están en amarillo o las que usted subrayó? No, esta sí compré la completa. Esta radial la quiero completa. No me había fijado que es también. La de arriba solamente R por alfa. Esta es velocidad al cuadrado lineal entre el radio o omega cuadrado por R. De las dos formas funciona. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, lo que sí van a copiar, jóvenes, es que si yo quiero la aceleración total, eso es igual a la raíz de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración radial al cuadrado. Miren, esto no es, si yo quiero encontrar la aceleración, jóvenes, de estas dos componentes que forman la aceleración total, no puedo sumarlas así como que fueran números algebraicos,
porque no están en la misma dirección. Están en X y Y. Entonces la única forma es a través de Pitágoras, que ya vimos también, jóvenes, en el primer parcial. Ok, guárdenme ese recordatorio. Aceleración tangencial al cuadrado más aceleración radial al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Y aquí nos aclaran, jóvenes, que debemos trabajar en radianes, no en grados, miren. No podemos trabajar 60 veces R, 60 grados, no, en radianes, pi tercios, que equivale a 60 grados. Siempre. Muy bien, permítanme, jóvenes. Aquí hay ejemplos muy interesantes, pero nosotros vamos a hacer ejercicios. La guía se las voy a estar compartiendo estos días. La energía en el movimiento de rotación, jóvenes, es importante. ¿Se acuerdan ustedes, chicos, que nosotros habíamos dicho que el movimiento lineal, cuando había un desplazamiento, aparecía la energía cinética de traslación? Esa energía cinética era igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? De acuerdo, ingeniero. Esto era la energía cinética. Ahora, cuando hablamos de movimiento rotacional, también hay una especie, jóvenes, de energía, pero cinética rotacional. Fíjense que esa sale a partir, jóvenes, de todas estas deducciones y comparando la energía cinética, teniendo referencia a que velocidad es igual a R por omega, miren, sustituyendo ahí lo que acabamos de ver. Al final, chicos, aparece una definición muy interesante. Cuando hablamos de cuerpos rígidos, es necesario hablar de momentos de inercia. Los momentos de inercia, jóvenes, tienen que ver con el momento rotacional de un cuerpo sólido o un cuerpo rígido. Cuando un cuerpo, jóvenes, sólido está girando, genera inercia. Y a eso se le conoce como momento de inercia. Ese momento de inercia, jóvenes, se define como el producto, lo definimos con la letra I mayúscula, como el producto de la masa del cuerpo por R. Donde R, jóvenes, generalmente R en este caso es la distancia al centro de masa. Escuchen bien, al centro de masa del cuerpo. Del cuerpo. Y si yo tengo, jóvenes, un cuerpo algo no uniforme, que está compuesto por varias masas, y cada masa tiene su propia distancia hacia el centro de masa, lo que tengo entonces es una sumatoria, miren, de todos esos cuerpos. Anótenme esto, jóvenes. Entonces está la definición del momento de inercia. La definición del momento al cuadrado, ojo, al cuadrado. Al cuadrado. Todo eso viene, jóvenes, dado de la energía cinética. Miren, cuando encontramos la energía cinética, separamos un medio y esta relación, jóvenes, que está aquí, que tiene que ver con la masa y la distancia al centro de masa al cuadrado, se conoce como momento de inercia. Y ese valor siempre es positivo, jóvenes. Nunca un momento de inercia debe ser negativo, porque no está definido así. La masa es una cantidad escalar que siempre es positiva. Y R, aunque R puede tener valores positivos o negativos, pero al estar elevado al cuadrado siempre es positivo. ¿Ok? Y como dice aquí, jóvenes, la palabra momento significa que I depende de la distribución espacial de la masa del cuerpo. No tiene que ver con un momento de tiempo, sino con un momento de masa. ¿Ok? ¿Cómo está distribuida esa situación? ¿De acuerdo, chicos? ¿Me copiaron esa relación? Y eso nos lleva, jóvenes, a tener la energía cinética de rotación. Entonces, en términos del momento de inercia y reescribiendo K, esto que está aquí, jóvenes, es la energía cinética de rotación, no de traslación, de rotación de un cuerpo. Cuando un cuerpo está rotando, jóvenes, su energía cinética es igual a un medio del momento de inercia, que este que acabamos de definir anteriormente, por la velocidad angular al cuadrado. Copienme eso. Copienlo.
¿Lo tienen, chicos? Sí, ingeniero. Muy bien. Me pegó un poquito de mareo. Ya vamos a trabajar con esas ecuaciones, jóvenes. No se preocupen. Vamos a ver. Vuelvo y repito, quiero que me sigan viendo los videos para que vayan reforzando la teoría. Viene teoría en examen, jóvenes, acuérdense. Permítanme. Ahí. Aquí están algunos momentos de inercia de algunos cuerpos. Miren, jóvenes, esto es bien importante. Algunos cuerpos que ya tienen una forma homogénea o uniforme, se les llama, tienen sus propios momentos de inercia. Por ejemplo, una varilla delgada, jóvenes, que su eje de rotación, ojo, este que sale en azul, jóvenes, es el eje de rotación, o el eje por el cual están rotando. En este caso, la varilla estaría rotando en el centro de esta manera, miren, como la hélice de un avión. ¿Han fijado, jóvenes? O la hélice de un helicóptero. ¿Lo han visto, chicos? O de esas eólicas que parece que giran en el mero centro. Pero imaginemos que solamente, jóvenes, es una varilla la que está rotando. El momento de inercia en este caso sería igual a 1/12 de la masa por la longitud de la varilla al cuadrado. Pero puede ser que esa varilla, jóvenes, su eje de rotación sea este de aquí. Otra cosa importante, jóvenes, es que los ejes de rotación deben ser perpendiculares al cuerpo. Si hay un eje de rotación que es paralelo, jóvenes, en ese caso el momento de inercia en ese punto ya no hay momento de inercia, a menos que lo analicemos de perfil. Pero si lo analizamos, jóvenes, alrededor de su cuerpo, cualquier eje de rotación que pase que es paralelo al cuerpo no genera momento. ¿De acuerdo, chicos? Jóvenes, ¿me van De siguiendo? acuerdo. Aquí tenemos tenemos de una tabla de 2 dimensiones, jóvenes, que también en el centro sería 1/12 de m por la suma al cuadrado de sus lados. Si lo que está girando es por aquí, jóvenes, en uno de sus extremos, con el caso del b, es 1/3 de ma cuadrado. Si fuera en el a, jóvenes, si fuera al revés, 1/3 de m por b al cuadrado. Tenemos cilindros huecos de pared gruesa, miren, su momento de inercia. Cilindros sólidos, cilindros huecos de pared delgada, esferas sólidas y esferas huecas, entre otro montón, jóvenes, de momentos de algunos cuerpos que aquí no aparecen todos, solo aparecen algunos. Vamos a utilizar bastante, jóvenes, esa parte. Vamos a usar bastantes algunos de esos, jóvenes. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahí cuando hagamos ejercicios van a darse cuenta cómo se trabaja. Los demás, jóvenes, también energía potencial de un cuerpo extenso. Y viene un teorema muy importante. Fíjense, jóvenes, que el uso del teorema de paralelos, cuando un momento de inercia, jóvenes, o cuando un cuerpo, mejor dicho, jóvenes, no está pivoteado o no está girando de ninguna de las formas que vimos anteriormente, o no es un cuerpo uniforme como los anteriores, es necesario ubicar, jóvenes, cuál es su centro de masa. Y es necesario ubicar cuál es la distancia del punto pivot. Aquí, jóvenes, aparece un teorema que se conoce como el teorema de paralelos, que dice que I, jóvenes, I del cuerpo, aquí llaman IP, que es I de cualquier, jóvenes, puede ser un cuerpo compuesto por varios cuerpos. Ese momento de inercia en P, jóvenes, es igual al momento de inercia con respecto al centro de masa del objeto, que si es la varilla. ¿A qué me refiero, jóvenes? Si ustedes se fijaron, la varilla la varilla que vimos anteriormente solo tiene 2 puntos de rotación. Puede ser el mero centro o puede ser uno de los extremos. ¿Están de acuerdo, chicos? En la figura solo estaban esos dos, ¿verdad, jóvenes? De la varilla. ¿Me escuchan? Sí. Pero ¿qué pasa si dicen, no, mi eje de rotación quiero que quede aquí, o que quede aquí, o que no quede justamente en la orilla, sino que quede más en el centro? Ahí, jóvenes, no hay un momento de inercia específico o definido como en las tablas. En ese caso se usa el teorema de paralelos. Y eso puede ocurrir para cualquier figura, jóvenes. Entonces eso sería el I con respecto al centro de masa. Entonces tengo que irme a la tabla y buscar cuál es el I del centro de masa. ¿Cuál es el I con respecto al centro de masa de la varilla? Por ejemplo, vámonos a la gráfica. ¿Cuál es el I con respecto al centro de masa de la varilla? ¿Cuál dirían ustedes que es, jóvenes? ¿En cuál de esos está rotando la varilla con respecto a su centro? A su centro de masa. El centro de masa de una varilla siempre queda justamente en L medio, o sea, la mitad.
¿Cuál de esos sería, jóvenes, el momento de inercia con respecto al centro de masa si fuese la varilla la que estamos analizando? ¿Sería un doceavo o un tercio? Solo tengo dos opciones. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ¿Cuál es, jóvenes, para ustedes? ¿Cuál es el I del centro de masa con respecto al centro de masa de la varilla? Obviamente el que está girando con respecto al centro de masa, que en este caso sería ¿cuál? Un doceavo. Ojo, jóvenes. La varilla que nosotros estamos asumiendo que gira, por ejemplo, aquí, en un lugar que nosotros no conocemos, pero que no es el centro de masa. Pero el teorema de eje paralelo quiere el centro de masa. Necesitamos entonces agarrar esta expresión, o ya sea esta, o ya sea cualquiera de estas, porque todas estas están girando con respecto al centro de masa, miren, de cada uno de ellos. Pero vamos a suponer que la esfera gira aquí, vaya. Alguien por aquí la hizo girar en esta forma. Entonces necesitamos, jóvenes, el I del centro de masa, es cierto, 2/5 de mr cuadrado, pero no solamente eso. Según el teorema de ejes paralelo, aparte de ir a buscar el I del centro de masa, porque no está rotando directamente en el centro de masa, necesitamos también, jóvenes, sumarle la masa de todo el cuerpo por d al cuadrado. ¿Pero qué es d al cuadrado? Aquí es donde d, jóvenes, es la clave. D, jóvenes, es la distancia, copienlo ahí si quieren, la distancia del punto pivot o del punto del eje de rotación, nuevo en ese caso, que sería en este caso hacia el centro de masa, mire. Es la distancia del punto pivot al centro de masa del cuerpo. Anótenlo como lo estoy dictando, jóvenes. D es la distancia del punto pivot, o del punto pivote, o del punto de apoyo, o el punto sobre el cual va a girar el cuerpo, hacia el centro de masa del cuerpo. Muchas veces se conoce esa D, jóvenes, como brazo de palanca. Brazo de palanca. ¿Copiaron, jóvenes, la definición que les di? ¿O se la repito? Repítala, por favor. D, jóvenes. D significa la distancia, esta D que aparece en la ecuación, la distancia del punto pivote o del punto de apoyo. Copienlo así, del punto pivote o del punto de apoyo. O del punto, copien ahí siempre, o del punto sobre el cual gira el cuerpo. O sobre el punto sobre el cual, o alrededor del cual gira el cuerpo. Alrededor del cual gira el cuerpo. Hacia, escuchen bien, hacia el centro de masa del cuerpo. O sea que si el centro de masa aquí es la mitad, la distancia es esta, que está aquí, ahí, miren, eso es D. Repito, la D es la distancia del punto pivote o punto de rotación hacia el centro de masa del cuerpo. Muy bien. Ya lo vamos a recordar, jóvenes, cuando miremos un par de ejercicios también en los próximos días. No se preocupen por esa parte. Cálculo de momento de inercia, jóvenes. Realmente el cálculo de momento de inercia se puede hacer cuando no es una carga, cuando no tenemos un cuerpo definido, un cuerpo homogéneo como una varilla, una esfera, etcétera. Se hace presente hacer el uso del integral, jóvenes. Entonces se define el momento de inercia como la integral de r al cuadrado por un diferencial de masa, porque la masa es variante, miren. Después se acomoda eso con la densidad, que es algo que no hemos visto nosotros todavía, que densidad se define, pero si lo vieron en algún curso de biología o algo así, de química, perdón, o en secundaria, que la densidad es igual a masa entre volumen. Entonces hacemos una integral, jóvenes, con respecto a eso de esta manera. No vamos a meternos con ella, jóvenes. Directamente vamos a trabajar con cuerpos finitos o cuerpos uniformes. ¿Ok? Vamos entonces, jóvenes, a hacer un par de ejercicios ya con esa definición las próximas clases que tengamos. ¿De acuerdo, chicos? Sí, De de acuerdo. acuerdo. Nos quedamos en el capítulo 9
Después vamos a retomar el 10, pero vamos a estarnos un rato, jóvenes, haciendo ejercicios en el capítulo 9. Ahí vamos al 10, donde vamos a ver lo que es torque y dinámica rotacional. Y vamos a aterrizar con un poquito de conceptos de equilibrio. No todo el capítulo, no que una parte. Muy bien, jóvenes, lo vamos a dejar aquí por hoy. Véanme, sigan viendo los videos y tomando apuntes. Y nos vemos, si Dios lo permite, jóvenes. Bueno, déjenme confirmarles mañana con la clase del viernes, ¿de acuerdo? Diga, José Lisandro. Ingeniero, la próxima clase que tengamos nos va a dar cuáles los ejercicios de la guía de este parcial. Sí, de hecho, espero dárselo más bien, subírselos en estos días. Tal vez mañana o hoy mismo incluso. Voy a ver si los puedo subir cuáles son los asignados. ¿De acuerdo? Gracias. Voy a editar la carpeta del tercer parcial. ¿Alguien más, jóvenes? Muy bien. Ya expliqué, bueno, creo que Cindy entró un poquito tarde, va Cindy hoy. Siempre es la primera, hoy entró tardecito, Cindy. Sí, me dormí, lo siento. No hay problema. Por eso, fíjate que por eso a veces lo pongo a las 7:30, digo, seriamente están un poco cansados. Pero a veces podemos usar desde las 7. Ya les había explicado la idea, así que, de la rúbrica. Pero voy a mandar la rúbrica para que la vean. Del experimento, de la parte del video final, ¿de acuerdo? También voy a subir eso en un rato. ¿Ok, chicos? De hecho, en un momento voy a subir eso. Os lo voy a compartir mejor al grupo, bueno, de las dos maneras, al grupo de WhatsApp también. Bueno, nos vemos mañana. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos tal vez el viernes, si no yo les aviso, jóvenes. Con tiempo. Véanme los videos y vayan tomando apuntes y después voy a poner las guías y algo más. Gracias, chicos.